Buenos días, mi elegante y despistado capital humano. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que disfrutando su viernes. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Qué gusto saludarlos por aquí. Arturo, García, Alex. Qué increíble el viernes, ¿no? Un día tan interesante que tomó tanto significado en nuestra noción de lo que es trabajar y lo que es descansar. Es como una exigencia de descanso cuando llega el viernes. Muy, muy buenos días. Muy bien. Voy a parar la música. Me entran llamadas en malos momentos. Voy a tener que empezar a hacer estos lives en modo avión para que no nos interrumpan en este momento de pensamiento crítico, de introyección, de llorar en silencio por la depresión de que el mundo se acaba y nadie hace nada al respecto. Muy bien. ¿Listos? Vamos a empezar con el review de noticias, a ver qué está pasando con el mundo, porque a variar hay de qué hablar en esta versión real de Netflix. Vamos a platicar, vamos a ver qué hay. Digo, primero, o sea, vean esto. Esta noticia es impactante. Digo, normalmente no me meto tanto a noticias locales, pero matan a 34 candidatos. Ahorita estamos en proceso electoral en México y hubieron 34 candidatos muertos. Lo que me parece interesante es que son de todos los partidos, o sea, realmente hay de todos los partidos han sido víctimas de esto, ¿no? Y digo, yo, aunque sea en ton de broma, casi nunca me burlo de la muerte de nadie, o sea, creo que siempre hay seres queridos por detrás, siempre hay familia y como que me parece de medio mal gusto, ¿no? Burlarle de la muerte de los otros, a menos de que sea Margaret Thatcher. Con Margaret Thatcher hago la excepción, lo siento mucho, me da un chingo de gusto que esté muerta Margaret Thatcher. Pero fuera Margaret Thatcher, yo creo que sí tenemos que tener un tono mucho más solemne. Bueno, y Annie Rand. Annie Rand también me da un chorro de gusto. Probablemente la peor persona que ha tocado una pluma para escribir filosofía en la historia. Ella y su idea de la fuente y esa estupidez, güey, me da gusto que esté muerta también. Pero regresando a lo serio, sí me parece importante que mantengamos una postura de respeto frente a estos hechos. Y una intervención en la política con un acto tan violento como un asesinato, pues realmente habla pues, de una democracia muy débil, de un Estado de Derecho en una situación precaria y refleja mucho de los problemas pues, más complejos y más sistémicos que existen en la política local, ¿no? Entonces, tratemos esto con el debido respeto que se merece, que en paz descansen esos 34 individuos que perdieron la vida y una recuperación y duelo pronto para sus familiares, ¿no? Pero pues ¿qué pasa en México que matan a tantos candidatos a la política? Digo, me pregunto si ellos piensan de que, a ver, y los políticos cambian algo, porque pues digo, aquí hay una gran paradoja, ¿eh? O sea, si crees sinceramente que los políticos cambian algo, pues no te debería dar miedo, entonces ¿para qué los matas? Si los matas es porque realmente crees que son capaces de hacer algo. Y pensar que un político de ese tamaño, de esa índole, tenga un poder, un efecto sobre tu realidad, me parece por lo menos una pequeña exageración. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué está pasando con el mundo. Hackers rusos atacan a 150 grupos y agencias, es lo que declara Microsoft en una noticia bastante controversial que está reportada prácticamente en todos los países menos en Rusia, para sorpresa de absolutamente nadie. ¿Puede ser real? Sí, existe una gran probabilidad de que sea real. Hay grupos de hackers en todos los países. ¿Esto está vinculado directamente a la inteligencia rusa o es una intención rusa de desestabilizar democracias? No lo pensaría así en una primera instancia, aunque podría ser y tampoco lo descartaría. Lo que sí quiero revisar son estas otras noticias. Primero, Europa está analizando la posibilidad de tener pasaportes de vacunación. Híjole, tema súper complejo. Y la verdad es que me encantaría poder regresar en el tiempo y ver en qué momento empecé a hablar de esto, pero estoy seguro que hace más de un año ya les había dicho que esto iba a acabar sucediendo. Y obviamente es un tema altamente divisivo, ¿no? Porque, primero, pues obviamente da un tipo de seguridad. Vamos a ver los pros. Primero, los pros es que pues da un tipo de seguridad y como de registro y transparencia a quién realmente se ha puesto la vacuna. Al mismo tiempo, Europa seguramente es el país más preocupado por esto porque pues, Europa es un continente decrépito, en el mejor sentido de las palabras, porque pues, es un país donde las poblaciones tienden a ser más ancianas
es una población más antigua, el índice de reproducción es un poco menor, entonces pues obviamente también son grupos de riesgo mayores para el tema del COVID, ¿no? Entonces obviamente a Europa le interesa que exista este tipo de control, porque además ellos se tomaron la pandemia muy en serio, por lo mismo de que ellos están mucho en riesgo. El imponer un pasaporte de COVID obligaría a muchos de los países negacionistas, como Brasil, India y Estados Unidos, pues que se pongan las pilas, o sea, que se pongan las pilas y se acerquen a los índices de vacunación que se están exigiendo a nivel internacional, porque pues también ahora con un pasaporte pues se les prohibiría participar del comercio internacional. Entonces hay una serie de cosas buenas detrás de esta idea del pasaporte COVID. ¿Cuáles son las cosas malas? Primero, la manera como se están haciendo el rollout de las vacunas se está haciendo primero por grupos de riesgo, pero además también hay un problema enorme de que los países pobres no están teniendo acceso a la cantidad de vacunas necesarias. Y hay países que tienen un índice de vacunación aún muy bajo, con una velocidad muy lenta. Esto crearía otro agujero de segregación social que dificultaría más todavía la movilidad de la gente, ¿no? Entonces, este podría ser otro agravante, como lo es con muchos temas relacionados a psicología, filosofía y tecnología, que crean agujeros de segregación, crean gaps de acceso al conocimiento, gaps de tecnología, gaps de herramientas, gaps de movilidad, y esto sería otro gap. En una sociedad que ya está profundamente dividida, cuyo problema principal hoy en día es la desigualdad y es la mala distribución de la fuerza productiva, los recursos generados por la capacidad productiva humana, esto vendría a hacer la brecha, esta desigualdad aún más compleja y aún peor. Se hizo una acusación por base de un senador, Winston Arias, en Colombia, diciendo que lo que está haciendo el gobierno en Colombia es un tipo de terrorismo psicológico, lo cual concuerdo. La verdad es que no quiero adentrar mucho en la noticia, sé que es un tema que aún es muy doloroso, muy reciente. Le mando toda mi solidaridad y un abrazo a todos mis amigos y amigas colombianas. Sé que es un tema complejo, su lucha ha valido la pena, por más que ha costado muchísimo dolor. El hecho de que se haya reconsiderado todas estas propuestas absurdas de planes fiscales que estaban proponiendo se hayan reconsiderado, es por la lucha que ustedes han hecho en la calle. Obviamente la respuesta que ha tenido el gobierno de Colombia se parece mucho al comportamiento de un gobierno autoritario, lo cual pues no es sorprendente. Tiene todas las facetas de un protofascismo, de ejercer la violencia hegemónica del Estado sobre el pueblo que está ejerciendo su derecho de manifestación, de protesta pública, civil, comportada. Obviamente siempre encuentran estos excepciones y los que supuestamente destruyen y los que van a hacer ruido de más y demás, pero pues aquí creo que es importante que antes de que todo esto termine y antes de que se enfríe el tema, también se ponga el dedo en la cara de los responsables que causaron tanto dolor al público, que causaron tantas muertes, tanta violencia, tanto abuso y tanto terror psicológico. Espero que ustedes también puedan llegar a este momento de catarsis, lo mismo que está sucediendo en Brasil con nuestro tribunal de Nuremberg de la CPI sobre el COVID. Y espero que Brasil pueda llegar a catarsis, espero que Colombia en su momento también pueda hacer algo respecto a este sufrimiento que queda ahí como coagulado, ¿no? O sea, es mal resuelto. En RT, ellos no comentaron nada de esta noticia de que 150 agencias y organismos fueron hackeados por hackers de Rusia. Lo que sí comentaron, está buenísimo mi café hoy, no les voy a mentir. Aparte porque estoy haciendo ayuno intermitente, entonces el café está buenísimo. Lo que sí comentó Rusia, que me pareció interesante, es que Estados Unidos pidió abrir una nueva investigación sobre el origen del coronavirus en relación a China, ¿no? Y China pues, obviamente inmediatamente se defendió, lo cual me parece bueno por parte de Estados Unidos. Yo sí creo que deberíamos de tener una mayor claridad sobre el origen y las causas de este virus. O sea, me parece que mientras más sepamos mejor, y lo digo con toda la conciencia del mundo, me parece que este virus va a permanecer con nosotros, no va a ningún lugar. Quédense con la idea de que este virus se queda con nosotros un buen tiempo. Por otro lado, si no somos lo suficientemente maduros y responsables para acatar con la responsabilidad de nuestro estilo de vida y cómo este puede ponernos en contacto con este tipo de virus y crear todas estas situaciones de vulnerabilidad, pues vamos a ser ciegos y vamos a tener un punto ciego muy peligroso al potencial surgimiento de otros virus del mismo tipo. Entonces yo estoy de acuerdo que se investigue, que se haga con la mayor transparencia posible sobre el origen del coronavirus. Hablar de transparencia posible sin organismos internacionales que estén bien fondeados
fondeados y tengan más poder que los países es completamente absurdo, ¿verdad? Pero uno puede soñar. Estoy de buen humor, así que denme chance. Por otro lado, este villano de las películas de Bond, que nunca fue contratado porque tiene cara de imbécil, Melon Brusk, cada vez más revela su pésima calidad moral, su malvadez y su nefastez que estaba escondida atrás de su sonrisa de supuesto niño Asperger. Y ahora cada vez más vemos cómo tiene prácticas monopólicas, abuso de poder, lobby, minas en África, en fin. O sea, me pregunto cómo todavía alguien puede defender a Melon Brusk. O sea, sinceramente, tienes que ser el incel geeky tecnológico más patético de la galaxia para todavía a estas alturas del campeonato defender a alguien como Elon Musk. Se los juro, a veces lo único que quisiera es encerrarme en un cuarto, ver anime todo el día, comer pizza y helado de chocolate y tipo desconectarme de la realidad, güey. Sí, sí me dan ganas, no les voy a mentir. Me da muchísimas ganas de encerrarme en un cuarto, comer pizza, helado de chocolate, ver anime todo el día, estar en pijamas, acostado en la cama. Creo que sería de que lo mejor que me podría pasar. Es más, güey, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer pronto y no lo voy a transmitir ni voy a postear absolutamente nada. Bueno, en Wall Street Journal, un par de cosas interesantes también. Vean esto, ¿no? La primera noticia. El crecimiento de Estados Unidos viene por la inyección de capital del Estado. Biden revela su plan de la inyección de 6 trillones en inversiones en el Estado. Obviamente, esto es lo que va a generar crecimiento económico. Obviamente es lo que va a generar crecimiento económico. Digo, ya en la economía keynesiana se decía, ¿no? De que cuando hay estancamiento, cuando hay crisis, el gobierno paga para cavar un pozo y luego paga para que la gente tape el pozo, ¿no? O sea, con tal de crear movimiento económico. Esto pues está vinculado a una serie de buenas prácticas que creo que deberían de hacerse más, pero pues también no dejan de tener también sus repercusiones, que ahorita vamos a platicar sobre ellas. Pero pues obviamente esto es bueno para todos, porque pues digo, si hay inyección de capital, pues hay circulación de capital. Depende también de dónde hagan esta inversión de capital. Espero que sea creando empleos, espero que sea en la base de la pirámide. Después hay que revisar exactamente dónde se va a hacer el gasto. Pero esto definitivamente es una buena señal para la economía. Y me gusta mucho que esto venga de Estados Unidos, porque donde el gobierno de Trump tenía esta tendencia hacia la desregularización del mercado y hacia la reducción del Estado, o sea, un menor Estado, Biden regresa y dice, a ver, güey, pues tipo, pues gracias, güey, estuvo muy chida la idea, redujimos el Estado, hicimos menos impuestos para los ricos, veníamos desregulando las prácticas económicas y lo único que logramos es que los 400 más ricos de Estados Unidos se volvieran billonarios y casi trillonarios y la gente está durmiendo en la calle, los están sacando de sus casas, la deuda de educación es mayor que la deuda de crédito, o sea, se fue al carajo la economía, ¿no? Entonces, pues digo, llega Biden y dice, pues cabrón, pues hay que inyectar dinero a la economía, o sea, hay que reactivar esto, hay que hacer que el dinero circule, porque pues no hay dinero en las manos de las personas, tenemos que reactivar el poder adquisitivo. Después pasando a New York Times, digo, voy a brincar para conectarlo, pero pues digo, vean esto. Los precios aumentaron en 3.6% y es lo más rápido que han aumentado en 13 años. Este es el problema de que el Estado esté inyectando capital y que no sea realmente una manera de reciclaje natural de valor agregado. ¿Ok? Inflación. O sea, si solo el gobierno está imprimiendo dinero y Estados Unidos prende sus maquinitas e imprime 6 trillones de dólares, pues chingón, entran 6 trillones de dólares a la economía. Pero pues eso genera inflación, ¿no? Porque no necesariamente es un aumento proporcional ni a la fuerza productiva, ni a la innovación, ni a todos los sectores, digamos que reales de la economía. No, durante mucho tiempo, mucho del dinero que se generó en Estados Unidos fue en sectores no productivos. Cuando se habla de sectores no productivos, hablamos del sector financiero. O sea, el sector financiero iba muy bien y los sectores no productivos no iban bien. Entonces, lo interesante de esto es entender que, claro, en un corto plazo va a ser bueno que Biden haga estas inyecciones de capital, que haga estos apoyos, estos paquetes de estímulo para reactivar la economía, es súper buena idea, pero pues también el problema es la inflación, ¿no? Que realmente va a haber inflación. Y esto me pone a pensar, o sea, Biden había
Yo lo voy a voltear. Biden había comentado de aumentar el salario mínimo en Estados Unidos a $15, ¿ok? Y todo el mundo estaba, wow, increíble, buenísimo, aplausos para Biden, güey. Pensamos que no iba a hacer absolutamente nada. Y está de alguna manera sorprendiendo en muchos sentidos por el tipo de discurso que trae, por las cosas que ha hecho y demás. Pero el hecho de haber aumentado el salario mínimo a $15 es una muy buena movida. Pero no es suficiente. O sea, ¿por qué? Justo por esto. O sea, si ahorita incrementaron los precios 3.6% en abril y todavía falta un paquete de estímulos de $6 trillones que va a entrar a la economía, va a venir más inflación. Entonces, el salario mínimo en Estados Unidos ya estaba atrasado, si no me equivoco, 50 años en términos de poder adquisitivo. Estaba estancado prácticamente el salario mínimo. Entonces, ¿qué hicieron? Sabían que iba a venir una inflación absurda, sabían que iban a meter una serie de estímulos fiscales y paquetes de reactivación económica a la economía. Obviamente eso iba a causar todavía más sufrimiento. Entonces, de manera anticipada, lo que hicieron fue aumentar los sueldos básicos, los sueldos mínimos, los salarios mínimos, y entonces al mismo tiempo sabían que y empezó poco a poco el crecimiento de la inflación, porque pues ya habían hecho el año pasado creo que más de 6 trillones de estímulos fiscales, y pues obviamente pues eso, si no crece también la capacidad productiva y no tienes mecanismos de reciclaje de capital y no tienes impuestos progresistas para reciclar ese valor agregado, quedarte en el estado de bienestar y con eso fondear la inversión, si lo único que estás haciendo es imprimir dinero nuevo, pues estás imprimiendo inflación, pues estás creando más inflación, ¿no? Entonces, qué raro, qué triste para la gente de Estados Unidos que tuvo la muy buena noticia de, ahora mi salario son $15, perfecto. Bueno, pues resulta que hubo un 15% de inflación y pues además como tu salario mínimo ya venía estancado o con un atraso de décadas, pues resulta que no hubo incremento en el salario mínimo o no es un incremento significativo. O sea, qué raro que después de años de que Bernie Sanders estuvo peleando esto de que se tenía que incrementar el salario mínimo en Estados Unidos, lleguemos, lo hagan y al mismo momento que se hace, pues resulta que lo que estaba peleando Bernie ya está anticuado. El salario mínimo ya deberían de ser $30. Okay. Y aquí es donde quiero hacerle la conclusión de todo esto. El problema no es Elon Musk. El problema no es Jeff Bezos. O sea, si quitas a Jeff Bezos y quitas a Elon Musk, o quitas a Bill Gates, sería alguien más. No sirve de nada tampoco ponerle específicamente el dedo en la herida y decir, este mal empresario irresponsable. Si no fuera él, sería alguien más. No es JP Morgan o Deutsche Bank. O sea, no es ese banco en específico el que es el malo. ¿Okay? No es incrementar el salario mínimo ahorita que es un problema. No es el hecho de que los paquetes fiscales de este momento generen inflación. Es que el sistema provoca esto. Sabemos de un hecho que el sistema tiene estos ciclos de acumulación de capital y luego de caída económica o de quiebre. El sistema permite la creación de estos monopolios que son sumamente nocivos. El sistema, al buscar la ganancia como un fin en sí mismo, no promueve las industrias productivas. Promueve solo las industrias que tengan mayor acúmulo de capital. Entonces tengan cuidado, porque se nos presentan estos chivos expiatorios como diciendo, no, es que el problema era este, ¿sabes? El problema era esto, el problema era política fiscal, el problema era salario mínimo, el problema era Elon Musk, el problema era Jeff Bezos. No, porque la historia se repite constantemente. A menos de que sean realmente estrategias sistemáticas que promuevan un cambio que mueva toda la dinámica de operación del sistema, pues no sirve de mucho. No sirve de mucho. O sea, tenemos que migrar poco a poco a economías colaborativas, economías participativas, buscar el shareholder economy, o sea, en lugar de esta relación tradicional del capitalismo de empleado y empleador, tenemos que buscar economías participativas como cooperativas, o que todos sean socios de las empresas, y que solo los trabajadores de las empresas puedan ser socios y accionarios, que nadie más pueda tener derecho a acciones para que no exista esta especulación y el crecimiento económico en economías no productivas. Ese es el tipo de cosas que deberíamos de buscar. Y por último, lo que les quería comentar es esto, ¿no? Y hablamos al principio sobre estos 34 políticos que perdieron la vida acá en México durante las campañas políticas. Lo que tenemos que buscar no es el debate de Estado o no Estado, ¿no? Porque, o sea, inclusive en un anarquismo hay un argumento muy elegante que dice que inclusive si no existiera Estado, bajo esta libertad anárquica,
personas podrían juntarse, organizarse y formar organismos similares a los gobiernos, por pura libertad de asociación. ¿Ok? Y aún en un minarquismo, recuerden que siempre necesitas por lo menos un Estado legítimo que le dé valor a las propiedades individuales. O sea, si no existiera el Estado, ¿quién te diría que tu casa es tu casa? ¿No? Y si existiera un Estado muy chiquito, que es el Estado que defiende tus derechos, vamos a suponer que un día llega Jeff Bezos con unos drones voladores con metralladoras y dice, híjole, me gusta mucho tu casa, la quiero. Salte porque si no te voy a balacear con mis drones, con metralladoras. Y dices, no, es mi casa, defiéndanme. ¿Y quién te va a defender? ¿La policía? Pero pues el Estado es chiquito, el Estado no tiene poder. Entonces, ¿cómo frenarías la ambición de estos potenciales sociópatas si no existiera un Estado más fuerte que la intención privada? ¿No? Entonces, cuando comparamos la intención pública contra la intención privada, la idea es darle más poder a las instituciones públicas porque supuestamente representan el espíritu democrático. Cuando las intenciones privadas pueden representar, a lo mejor puede ser un muy buen empresario, pero también puede ser un asesino, genocida, narcisista, sociópata. Entonces, ese es el peligro de la comparación entre Estado y no Estado, ¿no? Estas paradojas son un poco más fáciles de resolver de lo que parecen. Lo que creo que tenemos que retomar no es pensar en darle más poder al Estado, porque tampoco estoy autoritario, no me gusta la idea de un Estado demasiado poderoso. Lo que tenemos que encontrar son nuevas maneras de subordinar el poder del Estado al interés público, que aquí es donde creo que se ha desvirtuado mucho la falacia de la política. Ya la política no propone nada, o sea, la política solo quiere más poder, solo quiere perpetuarse en el poder, pero está desconectada realmente de la democracia, que es la representación popular. Yo creo que el movimiento que tiene que darse en el futuro es usar la tecnología para que realmente y nuevamente la política responda a los intereses del pueblo. Eso es lo que debería pasar. Pero bueno, mi querido, hermoso, sensual capital humano, los voy a dejar por aquí. Mi mente está en ese cuarto viendo anime, comiendo pizza, comiendo helado, en pijamas, todo el día encerrado. Mi mente está ahí, ya es viernes, mi mente ya está en ese lugar hermoso. Espero que ustedes también tengan algún tipo de escape mental al que puedan ir. Tal vez le digan mindfulness o yoga o cuarzos o lo que sea. Los felicito. El mío es anime con helado en un cuarto con colchitas. Espero disfruten su viernes, espero les haya gustado. Oigan, píquenle a todos los botones y notificaciones y demás, porque pues por lo visto ya me pusieron en serio como contenido sensible, que ya no le llega a nadie las notificaciones cuando hago lives o posteo. Entonces creo que se van a tener que meter a settings y prender una cosa que diga de que yo sé que Diego habla sobre la pedofilia, yo sé que Diego habla en contra de la religión, yo sé que Diego habla en contra del capitalismo, yo sé que Diego está como que subversiendo muchas de las narrativas modernas, pero aún así quiero que me avises por favor cuando Diego haga lives. Y tal vez no lo vaya a hacer, tal vez no lo vaya a hacer, pero tal vez sí, quién sabe. Crean en los cuartos. Buen fin de semana, capital humano. Nos vemos. Adiós.